Vamos a hacer el paréntesis, ¿verdad? Estábamos viendo una serie sobre la fe. Hoy lo suspendemos y vamos a ver qué dice la Biblia sobre el ser agradecidos, el ser agradecidas. Allá en Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 3, dice que en los últimos tiempos la gratitud, el agradecimiento se va a perder. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Pero la Biblia, según la palabra de Dios, la gratitud es algo que debe de ser inminente en nosotros. No podemos ser desagradecidos. Tiene que verse, tiene que aflorar la gratitud. Primera Tesalonicenses 5, 15. A ver, déjeme ponerme. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Número 1, estén siempre alegres. Número 2, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. No importa el tiempo que pase, siga orando y confiando y creyendo. Número 3, sean agradecidos en toda circunstancia, porque ser agradecido, es la voluntad de Dios para ustedes. Ustedes que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Podemos decir amén a eso? Hay que ser agradecido, iglesia. Practique la gratitud. Jóvenes con sus papás, con sus mamás, esposos con sus esposas, esposas con sus esposos, padres con sus hijos, etcétera, etcétera. Para el pueblo de Dios, para el cristiano, la gratitud debe de ser una forma de vida, un estilo de vida, una manera de vivir la gratitud. No debemos permitir que el ser mal agradecido, como se dice, que es algo que ya se vive en el mundo, se meta, se introduzca en la iglesia. Nosotros tenemos que tener ese estilo de vida. Es algo que debe fluir, algo que debe fluir naturalmente desde nuestro corazón hasta nuestros labios. O sea, una gratitud, un agradecimiento sentido, sincero, que se vea. Que la otra persona sienta, vea que hay gratitud. Y si miramos en las Escrituras, nos orientan por qué debemos ser agradecidos y también cómo ser agradecidos en las diferentes circunstancias de la vida que nos toca vivir. Por ejemplo, el Salmo 136:1 dice, den gracias al Señor. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Mire, cuando éramos pecadores, Dios envió a su Hijo y vino a salvarnos. Cuando no éramos pueblo, nos escoge, sufre para hacernos su pueblo. Debemos ser agradecidos porque Dios es bueno. A veces no lo vemos, pero Dios es bueno.
Su amor, dice el Salmo, perdura para siempre. Dios es amor, es bueno y Dios le ama. Dios le ama. Y Dios quiere cosas buenas para usted. Y Dios desea cosas buenas para usted. Y Dios quiere hacer cosas buenas para usted porque Dios le ama. Entonces, en este salmo encontramos dos razones, dos motivos para que nosotros como cristianos seamos agradecidos con Dios. Y a veces confundimos las cosas. Miren, yo acostumbro, aquí en la iglesia, ustedes me han visto, alguien que hace algo, muchas gracias, Dios le bendiga. Y alguien me ha dicho, varios me han dicho, pastor, dele gracias a Dios. Sí, le doy gracias a Dios por la vida del hermano, pero también a la hermana o al hermano por el servicio que hizo. Entonces aquí hay dos motivos para ser agradecidos. La permanente bondad de Dios y su constante amor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios le ama. Dios le ama. Y cuando nosotros reconocemos la naturaleza humana que tenemos, cuando nosotros podemos ver, sentir, darnos cuenta de lo que Dios ha hecho, envió a su Hijo, murió en una cruz, la cuna fue un pesebre, tuvieron que huir como migrantes, dicen hoy, a Egipto. Todo lo que sufrió para perdonar nuestros pecados, para hacernos su pueblo. Dice nación santa, dice Pedro. Pueblo adquirido por Dios, dice Pedro. Real sacerdocio, dice Pedro. Usted es pueblo de Dios. No lo merecíamos. En el Salmo 30, que acabamos de escuchar la lectura, vemos que la gloria de Dios, David está describiendo la gloria de Dios por la liberación, por la manera, por la forma como Dios lo liberó, se manifestó en él. Y David dice, te glorificaré, Señor. ¿Por qué? Me exaltaste. Mire, Dios nos ha exaltado a nosotros. No éramos pueblo, nos hizo su pueblo. Y todo lo que el Señor nos ha hecho cuando estamos en Cristo. David lo exalta porque dice que no permitió que los enemigos, sus enemigos de David, acabaran con él, lo destruyeran. Y en ese salmo está lo que se ha hecho un canto, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile, dice una versión. Has cambiado mi lamento en gozo, dice otra versión. Has cambiado mi lamento en danza, dice otra versión. Está reconociendo. Y a nosotros nos haría bien tener la costumbre de reconocer lo que Dios ha hecho y decirle gracias como lo hace David en este salmo. Y dice, me ceñiste, dice, de alegría. Por eso voy a cantarte a ti.
Por eso voy a alabarte a ti. Por eso no me voy a quedar callado. Por eso dice David, te voy a alabar para siempre. Entonces la gratitud, hermanos, tiene que ser algo que aflore, que usted sienta y que usted confiese. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Es el principio. Y no solo para salvación, para sanidad, para liberación, para gratitud, etc. Y fíjese, David está dando gracias en medio de circunstancias difíciles. Oiga, qué difícil es dar gracias a Dios cuando uno está mal, ¿no? Es difícil, pero no sabe usted la experiencia preciosa de sanidad que hay cuando usted dice, Señor, gracias, porque sé que estás conmigo, porque sé que no estoy solo, no estoy sola, porque sé que en esto tú me estás ayudando. ¡Qué bendición! Entonces, hermanos, hermanas, en el Salmo 28, el salmista dice, bendito sea el Señor que oyó mi voz y mis ruegos. Hermanos, hoy recordamos, por lo menos yo recuerdo, tantas oraciones que Dios oyó. Nuestros ruegos, que vio nuestras lágrimas, que tuvo misericordia. El Salmo 103 dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Una persona me decía, Dios sabe que hay gratitud en mi corazón. Bueno, dígaselo también, ¿no? Y David sigue diciendo en el Salmo 28, el Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos de ustedes el Señor ha sido su fortaleza? Hermanos, en esta prueba, enfermedades, cirugías, médicos, estos 9 meses, el Señor ha sido mi fortaleza de una manera increíble, válgase la palabra. A veces siento que ya no puedo, pero digo, Señor, tú eres mi fortaleza. Digo, fue mi fortaleza, me ayudó, llegué. Y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por eso me gozo, dice David, y por eso lo alabaré. Esa debe de ser nuestra actitud y usted va a ver cómo Dios le va a ayudar. Amén. Amén. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 14 dice que gracias sean dadas a Dios, quien nos lleva de triunfo en triunfo. Te saca de la derrota y te hace salir adelante. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros, ¿quiénes nosotros? Los redimidos por la sangre de Jesús. ¿Quiénes nosotros? Los que son hijos e hijas de Dios. ¿Quiénes nosotros? Los que han tenido una experiencia de nuevo nacimiento. Así que recibiendo nosotros un reino, el reino de Dios, un reino inconmovible. Miren, los reinos del mundo. Ahí está la historia. Egipto, Persa, Babilonia, los griegos, los romanos, todos los reinos. Pero recibiendo vosotros, pueblo de Dios, hijos de Dios, genuinos, iglesia, recibiendo nosotros un reino inconmovible.
¿Tiene usted esa certeza? ¿Tiene usted esa convicción? Usted está en un reino de Dios. Y por eso nos enseñó Jesús a orar: venga a nosotros tu reino. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. O sea, que el servir a Dios es una demostración que hay gratitud. Yo sirvo al Señor por gratitud a lo que Dios, a lo que Cristo, a lo que el Espíritu Santo han hecho por mí y están haciendo por mí. Eso es lo que me motiva a predicar, es lo que me motiva a enseñar, es lo que me motiva a llevar el Evangelio. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, como hijos y como hijas de Dios, hermanos, hermanas, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que tener un estilo de vida, como estilo de vida, como principio, que haya gratitud. Amén. Y hermanos, finalmente, solo Dios es digno de nuestra gratitud. Él es digno de nuestra gratitud. Mire, hay ideas que se están metiendo en la iglesia. Yo dije, desde hace 3 domingos, los hermanos que tengan un testimonio de acción de gracias por lo que Dios, a través de la iglesia Rocafuerte, ha hecho con ustedes. Alguien me cuestionaba y me decía: pastor, pero ¿por qué meter a la iglesia cuando vamos a dar gracias a Dios? ¿Por qué no? Le dije. Si usted no da testimonio que gracias a que le dieron oportunidad de ser maestra, que gracias a que le dieron oportunidad de dirigir un ministerio pequeño de oración, que gracias a lo que sea, Dios le ha bendecido, Dios le ha ayudado. Y alguien me decía: pero es que eso es culto a la personalidad. No, señor. Y me decía: yo por eso no lo menciono, pastor, porque yo no quiero darle culto al pastor. Bueno, les animo, si usted piensa igual, vea aquí dice la Biblia. Estudia la Biblia. ¿Qué enseñó Moisés? ¿Qué enseñó Josué? ¿Qué enseñaron los profetas? Mayores y menores. No es culto a nadie, el culto es solo a Dios. Pero Dios a través de... Mire, yo doy gracias a Dios por Duke y Debbie, por ejemplo. Yo doy gracias a Dios por el hermano Ochel. Yo doy gracias a Dios por el hermano Ignacio. Y seguido le digo: hermano, cada vez que le mando el boletín para la parte que él le toca, le digo: gracias por lo que usted está haciendo por Dios y por la iglesia. Gracias, don Ignacio. Cada vez, cada 8 días. ¿A usted le gusta tener una amistad, una nieta, una hija, un hijo agradecido o mal agradecido? Sí, agradecido. ¿Y a usted? ¿Y a usted? ¿Quiere un vecino, una vecina agradecido o mal agradecida, doña Lucy?
agradecida. Hermanos, no permitamos que algunas ideas diabólicas se metan en la iglesia. Tenemos que ser agradecidos con Dios y agradecidos con las personas. ¿Han visto algunos de ustedes que en el boletín, no sé si hoy está, no recuerdo, pero hay una nota? Muchas gracias, decimos, por su ofrenda y por su diezmo. Hay que ser agradecidos con las personas también, porque si no fuera por su diezmo y por su ofrenda, hay muchas cosas que no se podrían hacer. No, dice, dele gracias a Dios, ya, no, gracias a Dios y gracias. Que no fue renuente, por ejemplo, a lo que Dios le pidió, que obedeció a la palabra, que dio su ofrenda con gozo, que dio su diezmo con alegría, que está bendiciendo a la iglesia, que está permitiendo que se pague lo que hay que pagar. No permitan, hermanos, que les envuelvan. Ay, vamos a ganar más siendo agradecidos con la gente que siendo mal agradecidos. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Así que seamos agradecidos con Dios y seamos agradecidos con las personas. Muy bien. Dice Santiago 1:17 que todo buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Ya lo sabemos, pero Dios tiene sus medios, sus personas, sus instrumentos que Dios usa para abrirnos la puerta, por ejemplo. Gracias, ¿verdad? Me encantó el testimonio de la hermana Silvia. Bueno, todos los testimonios, doy gracias a Dios, de bendición, edificantes. Pero ella decía algo muy interesante. Gracias, decía al pastor y a la hermana Rebeca, pude entrar a la UPL, Universidad para Líderes. La hermana Rebeca, en su calidad de decano, ella es la decano de la UPL. Yo en mi calidad de rector, y hablé con el rector internacional y le digo, doctor, hay este caso, pero vale la pena. A nosotros ni nos sube ni nos baja de categoría abrir esa puerta. Vamos a dejar que estudie. Pastor Mancilla me dice, lo que usted diga. Gracias a Dios, Él abre puertas, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea chafa la UPL. La excepción hace la regla. Hermanos, gratitud a Dios y gratitud a nuestros hermanos, a las personas. Tenemos que tener mucha gratitud, todos aquellos hermanos, tal vez cositas grandes o pequeñas, que colaboraron, por ejemplo, en la construcción de este templo. Concluyo con Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios el Padre. Amén, ¿verdad? Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones
Toda clase de bendiciones. Y muchas veces Dios usa personas para bendecirnos. ¿Sí o no? ¿Sí? Y también hay que ser agradecidos con ellas o con ellos. Padre, gracias por enseñarnos, por recordarnos, por motivarnos, por volvernos a decir que tu pueblo tiene que ser un pueblo agradecido. Cuando instituyeron la Pascua para recordar y celebrar la liberación de Egipto y darte gracias por esa liberación. Cuando estableciste la fiesta de las cosechas para darte gracias por las cosechas. Y así todas y cada una de las fiestas que vemos en el Antiguo Testamento. Gracias. Ayúdanos a ser una iglesia y a ser un pueblo agradecido. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.